de diseñarlo. escribir el ejercicio, lo que vos nos dijiste, ¿bien? Sí, Entonces, sí, profe. eh, tu pregunta x eh, mod i igual a cero, estamos No se ve, diciendo que profe. ¿Usted lo sí. está escribiendo? ¿Usted lo está escribiendo? No se ve. eh, ajá, bien. A ver, vamos de nuevo. ¿Dónde está? Se había compartido todo el escritorio. Vamos de nuevo. Ahora se ve. No, todavía no. No, no se ve. A ver, Ahora sí. Ahora sí, profe. ahí está. Ahora sí. Bien. Bien. Bueno, esa pregunta que vos estás haciendo ahí, supongo que lo he puesto así en una alternativa. Bien. Y vos Sí, estás así. haciendo un contador acá Ajá, cuando sí. sale por el sí. Y acá vos estás haciendo que i vaya desde qué valor. De Ajá. uno en uno hasta la mitad de ese número, x sobre 2. Parte entera, ¿no? Ah, bien. X sobre 2. Ok. Sí, Entonces, ¿por qué hasta x sobre 2? porque los primos van hasta la mitad de un número. Bien, ahí tenés que diferenciar algo. Sí. Lo que, no son los primos los que van hasta la mitad del número, son los divisores. Ah, los divisores. Son Ah, los bien, bien. divisores. Por, son los divisores de x, vos vas a encontrar hasta la mitad nada más de x. Ahora, si vos, ¿cómo te puedo decir? Si vos haces el ciclo hasta la mitad de x, vos Sí. estás en la segunda versión de la búsqueda de primo, y ese Ajá. ciclo no comienza en uno, sino que comienza en 2. Ah, bien, bien. Y Ahora sí. eso lo tenés que Perfecto. repasar nada más, un poquito. Sí, Obviamente antes de esto el contador va a estar en cero, y cuando salga de este ciclo vos vas a hacer la pregunta si ese sí, contador es igual a cero. Quiere decir que sí. no encontraste ningún divisor, nunca entraste por este camino, ¿eh? Nunca te dio verdad, o sea, nunca entraste por acá, siempre fuiste por el camino del no, ¿bien? Bien. Entonces, si tu contador igual a cero y siempre fuiste por el no, quiere decir que nunca tuviste un i divisor de x. ¿Qué significa Ajá. eso? No contemplaste el uno ni tampoco no contemplaste el uno ni tampoco llegaste a x. Significa que el número es x es primo. Bien, acá vamos a poner, a ver si puedo, porque ya se me terminó la pantalla del celular. Primo. Bien, Sí. ahí está. Entonces, básicamente eso es lo que vos has estado planteando. Bien, Bien. Bien. está bien, excelente. Volvamos al enunciado. Ese el diagramita, perdón, podríamos decir, si ponemos el contador en cero acá arriba, que no me, no me queda mucho espacio, porque lo que ustedes ven lo estoy, lo estoy escribiendo en la pantalla del celular. A ver, C igual a, bueno, a una cosa, lo que va ahí lo escribo acá. ¿Bien? Ahí está. Entonces, ese diagramita, digamos, es el componente para saber si x es primo. Bien, es una parte del problema. Vamos a ver. Acá tenés la parte de primo, que vos por lo cual vos dijiste, tengo que usar el componente para el primo. Bien, pero la salida del problema, ¿cuál me dijiste que era? La salida es mostrar el mayor y el menor de aquellos que sean primos. El mayor y el Y el menor. menor, sí. Entonces, sabemos buscar el mayor y sabemos buscar el menor. Entonces, a esta altura ya tendríamos que tener, ¿cómo se dice?, estudiado el algoritmo para buscar el mayor y el algoritmo para buscar el menor. Entonces, ahora la pregunta es, eh,
¿cuántas versiones de buscar el mayor y cuántas versiones de buscar el menor hay? Primo tiene 3 versiones. Buscar el mayor y buscar el menor. A ver. Recurrir a los apuntes. Eso. Una lista de números. A ver, Si en la clase les planteé, les decía que de todos los algoritmos pueden tener a lo mejor 2 versiones. Bueno. Yo veo acá las componentes mayor y menor de una lista de valores. A eso se refiere, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, sí. Ajá. Sí, acá lo estoy visualizando. ¿Alguien más que se anime a decir algo, aportar, interactuar? Profe, ahí tenemos que hacer la asignación de mayor y menor, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, sí, eso ya vamos a hacer el algoritmo. Pero quería que me digas si buscar el mayor hay una sola versión o hay 2 versiones. Y buscar el menor también. A ver, acá yo veo una de cada una. Ajá. 2 versiones, una para mayor y otra para menor. Bueno, a ver. Yo le había, creo, dicho hace 2 clases que... ¿Dónde Acá está? hay otra versión, seguimos el plan. Sí, acá son 2 entonces. No me acuerdo si es esta en el 6. Invertir, buscar, o no hicimos esa justamente. Yo tengo componente mayor Ajá. y menor, lista de valores. Luego, casi al final aparece, seguimos el plan, y aparece otro ejercicio. Dado una lista de n números naturales, indicar la cantidad de dígitos del menor. Y ahí termina la copia. Bueno, miren. Acá tengo lo que le estoy preguntando. Yo creo que lo dejamos planteado, pero no lo hicimos nosotros en clase. La idea era que ustedes lo puedan hacer ya siguiendo lo que habíamos hecho en los ejercicios. Fíjense, acá tenemos lo que vos me decías, pero acá abajo dice ambos algoritmos tienen entrada incondicionada. Acá lo que estamos viendo, pero hay una variante con entrada condicionada. Ajá. ¿Sí? Hay una variante. O sea que en realidad buscar el mayor lo puedo hacer de esta forma con ciclo incondicionado y también con ciclo condicionado. Buscar el menor, lo mismo. Yo no me acuerdo si lo planteamos en la clase, pero no está en el PDF. Eso a lo mejor es... Claro. Sí. Sí, yo creo que es eso, porque en la clase, antes de esta clase, yo le había mostrado cómo hacer el promedio de una forma y de la otra, o sea, con ciclo condicionado y con ciclo incondicionado y con ciclo condicionado. Entonces, bueno, lo planteemos. Este es el algoritmo que nosotros tenemos que usar, bien, pero ¿cuál es el problema? Yo tengo que buscar el mayor, tengo que usar los dos, así que el diagrama va a ser un poquito largo quizá, o vamos a mezclar bastante. Como vos dijiste muy bien que hay una lista de números enteros, pero la entrada va a ser condicionada. ¿Sí? Entonces, porque esa entrada es condicionada, vos vas a tener que a este algoritmo, esto de acá, transformarlo en condicionado, y de ahí aplicarlo al problema, si es que no lo tenés hecho. Bien, entonces a ver, lo planteemos acá en la pizarra para que lo tengamos a mano, o lo tengamos a mano para ese sería uno de los componentes, ¿no? Entonces hagamos, para buscar el mayor, ¿sí? Cuando cambiamos de la entrada incondicionada a entrada
condicionada es porque no tenemos la cantidad de elementos, la cantidad de números que nos van a dar, la cantidad de datos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacíamos? El primer dato, el primer X, lo ingresamos fuera del ciclo. Bien. Luego, ¿qué hacíamos? Planteábamos la condición sobre X para entrar al ciclo, y luego dentro del ciclo hacíamos todo lo que teníamos que hacer, y como último bloque ingresábamos el siguiente valor para X. Bien. Ahora, el problema, como lo dijiste vos, trata de números enteros. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Ok, vamos a poner en este. Eso quiere decir que la condición va a ser X igual a la parte entera de X. Lo vimos en un problema en la clase anterior. Ahora, ahí tenemos la entrada condicionada. Bien, por eso le digo, estudien la forma y después saben que ahí quiere empezar a agregarle cosas. Bien, ahí está. Bueno, la pregunta es, ¿voy a necesitar la cantidad de X que se ingresan? Si voy a necesitar la cantidad de X que se van a que se trabajan, voy a tener que usar un contador, pero si es que es necesario. Vamos a leer el enunciado, me pide el mayor y el menor. Nada, o sea que no tengo que contar, no tengo que acumular, no tengo que, ¿cómo se dice? Calcular un porcentaje, nada de eso. Entonces la cantidad de X que me van a dar no me importa, no uso contador para eso. Ok. Ahora, ya tenemos la entrada. Ahora tenemos que ver el algoritmo. Empecemos por el mayor. ¿Qué dice el algoritmo mayor? Dice que ingresamos el primer X y ese primer X lo voy a llamar, voy a guardarlo como mayor. Para el algoritmo del menor también es lo mismo. Entonces vamos a revisar lo que estamos planteando. Bien, ingresamos el primer X, por lo tanto, ese X que ingresamos podría ser mi primer mayor. Obviamente esta es la primera versión, después si hay alguna cosa que modificar se mejora, y ese X va a ser también mi primer menor. ¿Bien? Ahora ingresamos X es igual a la parte entera de X, sí. ¿Qué tengo que hacer acá adentro? Estoy buscando el mayor y el menor. Bueno, entonces ¿qué haríamos? El algoritmo me dice, bueno, ya ese X lo ingresé afuera. Recuerden, cuando cambiamos este ciclo incondicionado condicionado, la entrada pasó abajo. Después, por lo general, lo que está en el medio se vuelve a colocar ahí. Entonces, como que cambiamos este bloquecito y lo mandamos abajo, ¿verdad? Entonces copiemos esta pregunta. Si estamos haciendo el algoritmo de buscar el mayor, necesitamos esta alternativa. Vamos con la alternativa. Pregunto, ¿este X que es mayor que el mayor? Si es sí, vamos a tener un nuevo mayor. Entonces ese X lo vamos a guardar como nuevo mayor. Bien, hasta ahí me siguen. Hasta ahí estaríamos buscando el mayor solamente, ¿no? El mayor en una lista de números enteros sin saber cuántos números hay. Al final mostraríamos ese mayor.
Ahora, como el problema me pide ingresar tanto el mayor, perdón, encontrar el mayor como encontrar el menor, bien, entonces necesito hacer la pregunta justamente si de búsqueda del menor, ¿cuál es? Si x no, fíjense, si x es mayor que el mayor, entonces cambiamos el mayor. Esto lo hicimos acá. ¿Cuál sería la otra alternativa? La otra posibilidad es, si no es mayor, quizás sea menor que el menor. Entonces, aquí incluyo la otra pregunta. Si x es menor que el menor, entonces mi nuevo menor va a ser este valor de x que cumple esa condición. Si vamos por el no, otra vez, significaría que son iguales, y en este caso no lo estamos necesitando, no estamos considerando el caso de que sean iguales, ¿bien? Entonces por ese lado no hacemos nada. Pero fíjense, hicimos de esta manera el algoritmo para buscar buscar el mayor y el menor de una lista de números enteros. Quizás haya que modificar algo, adaptarlo o mejorarlo, pero esta es una primera versión. Era el único componente que teníamos que usar: buscar el mayor, buscar el menor, hacer el ingreso condicionado. Bien, hicimos el ingreso condicionado por esto, porque ingresamos el primer x allá y aquí abajo volvemos a ingresar el x. ¿Qué nos falta? ¿Qué me pide el problema? Empezamos hablando de los primos y ahora hicimos un diagrama que no considera los primos, ¿verdad? ¿A dónde tendríamos que colocar todos los bloques para saber si x es primo? Escucho. Porque el enunciado, vuelvo a poner el enunciado, dice: dado una lista de número entero, de ahí sacamos que entrada condicionada, determinar el mayor y el menor, pusimos el algoritmo para eso. Pero, ¿qué más dice? De aquellos que sean primos. No es el mayor y el menor de la lista de todos los números, sino es el mayor y el menor de aquellos que sean primos. A esta altura, voy a esperar a ver si alguien se anima a decir algo, pero si no, a esta altura, digamos, deberíamos plantearnos ya una lista de números y fijarnos ahí, analizar cuál sería los datos de entrada, los datos y el dato de salida, como para terminar de entender el problema, ¿no? Acá lo podemos hacer, pero escucho, a ver, sin hacer justamente el caso de prueba, si alguien se anima a decirlo, ¿en qué lugar de todo este diagrama hay que poner todos los bloques para saber si x es primo? Recuerden que el algoritmo, ¿no?, es una secuencia de pasos, o sea, vamos avanzando poco a poco. Entonces en algún momento hay que buscar los divisores, todo lo que hicimos aquí abajo, ¿se acuerdan? Acá está, hay que hacer esto, esta parte del componente para saber si un número es primo, hay que hacerlo en algún lugar. Yo pregunto si tenemos esta primera versión para resolver el problema, ¿en qué parte? Bueno. Profe, Sí.
A continuación iría a un ciclo incondicionado para poder ingresar lo que son los primos. Eh, A continuación del diagrama, digo, tendremos que ingresar un ciclo incondicionado. bueno, o sea, voy a decir que debajo de este tendría que ir esto que está aquí como está. Claro, ¿Sí? claro. Sería, bueno, sería una primera alternativa. Sí, sería una primera alternativa, pero analicemos. Acá yo, fíjate Sí. cómo estoy haciendo, ingreso X, el primer X el mayor, también el menor, hacemos el ingreso condicionado, buscamos el menor, el mayor, mostramos el mayor y el menor. Sí. Cuando vengamos a esta parte del diagrama, suponiendo que lo ponemos debajo, acá trabajamos sobre X, ¿ven? Pero ¿cuál X va a ser? La idea, ¿sí? La primera idea está bien, digamos, la primera idea es ponerlo debajo, bien, pero corresponde, para salir de la duda, tenemos que plantearnos justamente el caso de prueba. Y hagamos el caso de prueba y ahí lo vamos a ver. Supongamos que mi lista de números, de números que va a guardar X, sean, pongámosle 8, pongámosle 17, bien, pongámosle 21, pongámosle 11, pongámosle 23 y el valor de fin de ingreso. Bueno, perdón, no era negativo, sino uno con cifra decimal, 1.5, por poner un valor. Bien, ese es mi fin de ingreso. Ok, si estos son los datos que se van a ir ingresando en X, bien, el primer X que ingresa va a ser el 8. Como no tengo mayor ni menor, yo sé que al principio el primer valor de X va a ser el mayor y también, en este caso, va a ser el menor. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería si estamos buscando el mayor y el menor. Vamos al enunciado. Si vamos a ver qué dice el enunciado. El enunciado habla de que hay que buscar el mayor y el menor. La pregunta es, ¿de todos los X de esta lista o solo de algunos? Leamos de nuevo. Determinar qué es la salida, cuál es el resultado, el mayor y el menor. Si nos dijera de los elementos de la lista, de los números ingresados, ya está. Pero acá hay una frasecita que hay que prestar atención, dice, de aquellos. O sea, está hablando de esa lista de enteros, de aquellos. ¿Qué pasa con estos? ¿Qué me interesa? ¿Me interesan todos? No. Me interesan que sean primos. O sea, tengo una lista de números, me interesan aquellos que sean primos. ¿Por qué me interesan que sean primos? Porque me están pidiendo determinar el mayor y el menor. De todos los X no. El mayor y el menor solamente de aquellos que sean primos. Por así decirlo, es una condición. ¿Cuál es la condición?
el mayor y el menor que van a salir son primos. Y en la lista puede haber varios primos. Bien. A ver. ¿Lo ven por ahí? Repito algo, alguna pregunta. O sea que tenemos que averiguar primero si son primos los números y recién determinar el mayor y el menor. Exactamente. Ese de aquellos que sean me están dando una condición de todos, solamente me interesan estos. ¿Sí? Me lo está separando. Entonces vamos al ejemplo. Entonces, ¿está bien que yo ponga que mi primer mayor y mi primer menor sea 8? Profe, ¿sí? Ah, Sí, porque es una asignación, ¿no es cierto? Te está asignando tanto al mayor como al menor el primer valor. ajá, pero ¿qué dijimos recién? ¿Cuáles me interesan? ¿Todo lo X? No, me interesan aquellos que sean Primo. exactamente. Entonces, primero marquemos cuáles son primos en esta lista. ¿Cuáles son primos? El 11, Uy, el 23, esperen que borre acá. 17. Voy a borrar el 8 porque ese 8 no es. Este 17 es primo el 11 y el 23. O sea que el 8 ese no me interesa, el 21 no me va a interesar porque no son primos, ¿bien? Entonces, ¿qué significa esto? En mi algoritmo, para buscar el mayor y el menor, siempre el primero es el mayor y el menor, pero el primero de los primos, ¿cuál es? Así, vamos en orden, digamos, ¿no? Siempre vamos en este sentido ingresando los valores. ¿Cuál va a ser el primero de los primos que nos vamos a encontrar? 17. Entonces va a ser el 17, muy bien. Luego, como no ingresó en el primer lugar, está en el segundo, pero bien podría haber estado en el primer lugar, así que... Ahora, supongamos que ingresa el 21. Bien, ese 21 me interesa a mí para buscar si es mayor o menor que el que yo tengo. ¿Es primo? No, no me interesa. ¿Este es primo? Es la pregunta. Sí. El 11 es primo. Sí, sí me interesa. Entonces, ese 11 que sí es primo, ¿qué va a pasar? Va a ser ahora el menor de los primos que vengo encontrando. Bien. Este 23 es primo, también es primo. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que ahora es el más grande de los primos que ha aparecido en mi lista. ¿Ven? Hagamos otro ejemplo. Si mi lista de números, ahora vamos a poner un primo al principio. Bien, si mi lista de números tenemos el 5, luego supongamos que tenemos el 12, el 7, bueno, supongamos que tenemos el 2, un 13, un 20, y un 31, y terminamos. Bien, para este segundo caso de prueba vamos a tener mayor y vamos a tener menor. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar si este 5 es primo. Bien, ¿a dónde voy a escribir para que no se... Acá voy a borrar un poquito. Voy a hacer la pregunta acá. ¿Es primo este 5? Sí es primo, ¿verdad? El 5. Sí.
¿Qué significa que es primo? Ah, es el primero. Entonces, ¿qué dijimos? El primer dato que me interesa va a ser mi mayor y va a ser mi menor. Este 12 que tengo acá, ¿es primo? No. No es primo, no me interesa. Este 7 de acá, ¿es primo? Sí es primo. Entonces sí me interesa. Ahora, ¿qué va a ser? ¿Mayor o menor? Va a ser... ¿es mayor que el mayor? Sí. Entonces, ahora mi mayor de los primos que tengo hasta ahora, que son 5 y 7, el 5 es el mayor y el 5 sigue quedando como menor. Ahora venimos con el 2. Preguntamos, ¿este es primo? Sí, es primo. Me interesa. Entonces pregunto, ¿es mayor que el 7? Que el 7 no. ¿Es menor que el 5? Sí. Entonces ahora el menor es el 2. Bien. Ahora viene el 13 y vamos a preguntar, ¿es primo? Sí es primo. Entonces preguntamos, ¿es mayor que el mayor? Sí. Entonces ese 13 es mi primo mayor. Y ya no sé, y ya si es mayor no va a ser menor, ¿no? Así que no hacemos esa pregunta. Ahora viene el 20. Nos preguntamos, ¿ese 20 es primo? No, no me interesa. Ahora viene el 31. ¿Es primo? Sí. Bueno, si es primo me interesa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Es mayor que el mayor? Sí. Entonces, en la salida voy a tener al final que el mayor de los primos es 31 y el menor de los primos es el 2. ¿Ven? Entonces ahí fíjense, hicimos el caso de prueba, tanto si hay un primo al principio, ¿no? En este caso, como si no hay un primo al principio, que era el primero, ¿verdad? Este no era, acá no había primo al principio y acá sí había primo al principio. Bien, eso para darnos cuenta. ¿Cómo es el algoritmo entonces? Fíjense, ¿qué va primero? Va la pregunta, voy a ponerlo así, escrito en palabritas nada más, pero usted tiene que decirme, ¿qué va primero? ¿La pregunta por si es primo o la pregunta si es mayor que el mayor o si es menor que el menor? ¿Cuál de las preguntas va primero? Si es primo. ¿Estamos de acuerdo? Los demás, si alguien puede decir que no, decir no lo veo, tranquilamente, ¿no? Sí, profe, primero hay que ver los primos y de ahí vemos mayor o menor de eso. Buenísimo. Entonces, ¿a dónde tenía el diagrama? Acá. Ahí está el diagrama. ¿Dónde tenemos que poner toda esa parte para saber si es primo? Fíjense, tenemos que ponerlo antes de poner el mayor y el menor. O sea, acá yo estoy poniendo el mayor y el menor, entonces aquí en el medio, por así decirlo, toda esta parte tiene que ir el componente, voy a poner acá, para saber si es primo. Obviamente, por la parte del sí, vamos a tener que poner este diagramita ahí. Por la parte del sí, si es primo, hacemos todo eso y la parte del sí vamos a tener que poner esta asignación del mayor y el menor. Bien. Eso para el primer número. Si no es primo, bueno, ya vamos a tener que contemplar qué pasa ahí. ¿Dónde más tendríamos que preguntar si es primo? Y ahí estoy viendo que a lo mejor, fíjense,
si es primo, ponemos mayor y menor, y luego hay que hacer toda esta parte, bien, toda esa parte para buscar el mayor. También, fíjense, por el camino de si es primo. Si no es primo, no hacemos nada. Bien, o sea, voy a ponerlo acá. Está como un borrador esto, ¿no? Pero ustedes con esto ya vamos teniendo la idea. Toda esa parte también tendría que ir por el camino del sí. Bien. Entonces, básicamente estamos hablando de que saber si todo este bloque, hay una parte que al principio estamos pensando que está aquí arriba, pero a lo mejor convendría que todo eso esté no arriba, sino aquí en el medio, ahí como que, o si no, repetirlo. Pero básicamente la idea está. Voy a cambiar esto, acá voy a borrar esto. Si bien estábamos diciendo que esto va arriba, creo que por conveniencia esto lo vamos a poner, va a ir ahí, y toda esta parte en realidad va a ir acá, inmediatamente después de la condición. Bien, quedó medio cruzado, pero ya lo aclaramos, y se me hace que va a faltar algo, pero no sé si lo ven ustedes. ¿Por qué tendría que ir todo eso ahí? Porque cumplida la condición de que x es entero, entonces ¿qué hago? Pregunto si, ¿ven? Ingreso x, estoy acá en esta parte, ingreso x, luego vendría a preguntar la condición si es entero, y si es entero recién vengo y tendría que hacer toda la parte esta para saber si es primo, y si salimos con que es primo, tendríamos que preguntar por el mayor y el menor por un lado, pero por otro lado, si todavía no encontré ningún primo, tendría que guardar el primer mayor y el primer menor. Bien, a ver, en el ejemplo numérico lo vamos a ver. Fíjense en el primer caso de prueba. Voy a borrar las preguntas para revisar. Bien, los numeritos que hicimos acá en el primer caso de prueba, y ahí vamos a analizar a ver qué pasa, porque en el segundo caso de prueba está más claro, pero en el primero no. ¿Por qué? Porque el primer valor que ingresa y ingresa fuera del ciclo es el 8. ¿El 8 es primo? No. Entonces yo no, fíjense que si este no es primo, yo no puedo hacer nada con el mayor y con el menor. No puedo hacer nada. Estaríamos siguiendo este camino. ¿No? Sí. Ingresa el 8 acá, y luego que dijimos que preguntamos ¿es entero? No voy a hacer esto porque no es primo, entonces no me convendría hacer eso. Preguntaríamos ¿es entero? Bien. Ahora sí, ¿es primo? No, nos venimos por aquí para el primer valor de x. Bien, o sea que no hacemos nada. ¿Qué hacemos acá? Ingresamos un siguiente valor. Vamos a la prueba de escritorio. Ahora entraría el 17. La pregunta ¿es primo? A ese decimos que sí. Bien. ¿Y qué ocurre si es el primero? No es el primer dato, pero es el primer primo. Como es el primer primo, ¿qué hacemos nosotros? Lo guardamos como mayor y lo guardamos como menor. ¿Ven? Por ser el primero. Estamos respetando el algoritmo. Fíjense. El algoritmo dice que el primer valor de x se toma como mayor
cuando los números son enteros, el primer valor de x se toma como menor, ¿no? Bueno, siempre, para los números, ¿bien? Estamos respetando eso. El primer valor ahora, la diferencia es que nosotros estamos preguntándonos si es primo. Entonces, si es primo, recién lo guardamos en mayor y en menor. Entonces el 8 no habíamos hecho nada, ¿bien? Una vez que quedó guardado, entonces recién va a ver, fíjense, y el paso que hicimos fue, no sé si ustedes lo están viendo, fue hacer esta asignación en mayor guardo x y en menor guardo x. Eso es lo que hicimos acá. Bueno, sigamos. Ahora viene el 21. Preguntamos, ¿es primo? No, ¿verdad? No me interesa. Seguimos con otro número. En el bloque sería que hemos ingresado acá el 21, esta parte de abajo. Entero sí. Tendríamos, ¿es primo? No. Venimos por acá abajo. Seguiría esto. Ingresamos un valor de x. Bien. El nuevo valor de x es el 11. Pregunta, ¿es primo? Sí. Ahora, ¿es el primer primo? No. ¿Por qué no es el primer primo? Porque ya lo tengo. Fue el 17 el primer primo, fíjense, ¿no? Y por eso al 17 lo guardamos en las dos variables. Bien. Entonces, fíjense que como ya es el segundo primo, yo ya no voy a hacer esto, la asignación, sino que yo tengo que hacer la pregunta. Ese x, ¿cuál es la pregunta? Si el x es mayor que el mayor, o si el x es menor que el menor. Esa es la pregunta que hay que hacer a continuación de saber si es primo. Si el primo me da verdadero, como es el segundo primo, tengo que hacer esto. Entonces, ¿cuál es el que me va a dar verdadero? 11 es mayor que 17. No, me va a decir, por acá me va a salir que no. 11 es menor que 17, por acá me va a salir que sí. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? La variable menor guardaría x, que en este caso es el 11. Y el mayor sigue igual, sigue guardando 17. El mayor. Volvamos al diagrama. Mentalmente estamos haciendo esto. Es primo. Bien. Si es primo, entonces estamos diciendo que la asignación de mayor y menor solo se hace con el primer primo. Y la pregunta de mayor y menor se hace a partir del segundo primo. Fíjense cómo va quedando más claro esto. Esto se hace a partir del segundo primo. Voy a borrar acá, a ver si queda un poquito más claro. Esta otra parte se hace solo con el primer primo. ¿Se dan cuenta? La asignación de x a menor y a mayor solo se hace con el primer primo, y las preguntas para cambiar el mayor o el menor se hacen a partir del segundo primo. O sea que no puede venir así como está en el dibujito. Este borrador no puede ser así uno después de otro, sino que acá hay dos caminos, un camino para el primero y un camino para el segundo. No sé si lo están viendo. Entonces ahí en realidad voy a poner como, es como que habría dos caminos en esa parte. Hago una cosa para el primer primo y otra cosa para el segundo primo. No sé si lo pueden ver. Entonces todo eso que está ahí hay que cambiarlo y hacerlo no uno debajo de otro, sino a la par. Y esto significa que acá hay una alternativa. Bien,
Eso es lo que tendría que venir ahí. Bueno, pero ahí está como borrador, según el caso de prueba de lo que estamos haciendo. Bueno, hay que plantearlo ahora completo al, al diagrama. Pero antes de pasar a eso, no sé si ustedes ven que nos está faltando algo. ¿Qué nos está faltando? ¿Me siguen hasta ahí? Habíamos puesto el algoritmo del mayor, el algoritmo del menor, ¿no? Toda esta parte ya hemos hecho esto. El ingreso condicionado, también todo esto ya lo hemos hecho. Acá está el algoritmo de primo, bien, por acá. Ahora estamos analizando esta parte que estamos diciendo que se tiene que hacer así. No sé si les surge la pregunta a ustedes. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé que estoy con el primer primo o con el segundo primo en adelante? ¿Cómo puedo saber eso? Me tengo que preguntar. No puedo hacer una cosa después de la otra. Es una o la otra. Algo por el sí y algo por el no. ¿Cómo puedo saber eso? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, analizo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una forma de analizar los valores. Bien. ¿Qué pasa cuando encuentro el primer primo? Cuando encuentro el primer primo, ¿se acuerdan? Mayor y menor no tenían nada. Y tendría que preguntar, ¿tienen algo? Y bueno, ese algo, por así decirlo, en la computadora no puedo decir, no hay nada. No sé si ustedes se han dado cuenta que los espacios en blanco de un texto, cuando ustedes escriben un texto y luego van al contador de palabra o más que de palabra, al contador de caracteres, ustedes ven ciertas letras y le suman más caracteres, más símbolos. ¿Por qué? Porque el espacio en blanco cuenta. El espacio vacío para nosotros en la hoja significa que no hay tinta, que no hay nada, o sea, no hay nada. Pero en la computadora ese no hay nada no se puede, digamos, ¿no? Tiene que sí o sí está contado esa nada, hay un símbolo que representa esa nada, hay algo. Bueno, en este caso lo que estoy diciendo es, ¿cómo sé que tengo este mayor, este primer primo? ¿Cómo puedo saber que tengo el primer primo acá o en este otro caso de prueba acá? ¿Cómo indico? Lo que quiero decir, no puedo hacer la pregunta mayor igual a nada y menor igual a nada. No puedo hacer esa pregunta. ¿Qué es lo que usamos, quedamos en que nos iba a servir en otros algoritmos, y acá también está apareciendo, para indicar que sucede algo, ¿no? ¿Qué es lo que se usa? Voy por la calle, bien, y está el semáforo en rojo. ¿Qué significa? No puedo pasar. Está en verde, métale nomás. ¿Qué significa? ¿Cómo puedo indicar yo? Bien, es mi primer primo, entonces no tengo nada en mayor ni en menor y tengo que poner ahí eso que el primer primo X tengo que guardarlo en mayor y en menor. ¿Alguien se anima a decir con qué? Puede ser con una bandera. Excelente. ¿Por qué? Porque una bandera guarda el valor 0, significa no pasa nada. Acá no pasó nada. ¿Qué significaría para nuestro problema? No encontramos ningún primo todavía. Bien. Ahora, cuando
encontremos el primer primo, que en este caso de prueba era el 17, o en este otro caso de prueba de abajo era el 5, entonces la bandera va a cambiar de 0 a 1. ¿Bien? Pero ¿para qué me va a servir tener 0 o 1? Cuando tenga 0 significa que no hay primo, por lo tanto tengo que hacer esto que estábamos diciendo acá, que es guardar el primer x primo en mayor y en menor. Eso cuando la bandera esté en 0. Y ya cuando la bandera esté en 1, bien, tendré que hacer las preguntas del mayor y el menor para cambiar si hace falta. Eso es lo que está faltando. ¿Ven? Entonces, fíjense, acá quedó en el diagrama, ustedes lo pueden ver acá en el ejercicio que estábamos haciendo con números, o lo pueden ver si están haciendo directamente el diagrama. Fíjense. Bien, si es primo, yo no hago una detrás de otra cosa, sino que hago una cosa o la otra. Entonces, ¿cómo sé que hago una cosa o la otra? Si no lo veo en los números, tengo que hacer ahí la pregunta, ¿la bandera es 0? Si la bandera es 0, hacemos lo primero, que era lo primero, esto de acá. Quiere decir que el primer primo lo guardamos como mayor y como menor. Y si salimos por el no, hacemos toda esta pregunta para ver quién es mayor, si hay que cambiar el mayor o hay que cambiar el menor. Bien. ¿Y dónde más vamos a preguntar por la bandera? Acá. En la salida. ¿Siempre voy a mostrar el mayor y el menor? No. Porque si todos los números que han ingresado no son primos, no voy a tener mayor y menor de aquellos que son primos. ¿Se dan cuenta? Entonces este bloque, después que termine el ciclo, ¿sí? O sea, después que termine todo el ciclo, también vamos a tener que hacer una preguntita. Voy a poner del otro costado, no, ahí no se ve. Esto también va a tener que ser otro bloquecito para mostrar, ¿sí? Para mostrar solamente si la bandera se puso en 1. Solamente si la bandera se puso en 1, porque si la bandera se quedó en 0, quiere decir que no hubo primo. ¿Y dónde vamos a poner la bandera 0? Después de ingresar el primer número. ¿Ven? Y acá vamos a mostrar solo si la bandera se puso en 1. Si la bandera se puso en 1, vamos a mostrar. ¿Bien? Bueno, ahí con garabato y todo quedó más o menos planteado. Obviamente uno lo tiene en la mente. Lo que hay que hacer es volcar todo esto en un diagrama según el análisis que hicimos y ya volver a hacer la prueba de escritorio para ver cómo sale. ¿Qué les parece? No sé si hay una pregunta, queda ahí como para resolverlo. Lo terminamos de hacer con el diagrama, pero si lo terminamos de hacer ya no nos va a quedar tiempo para otro problema. No sé qué prefieren. ¿Me escucho? Por ahí, ahí está. Levanten la mano. Somos 7, así que no hay posibilidad de empate. Profe, yo digo que si lo puede plantear bien en el PCI, así lo entendemos mejor este problema. Sí, profe, lo mismo opino yo. Sí, en el PCI. Bien. Vamos con el PCI. Bien. PCI, ¿lo pueden ver ahí?
Sí, profe, sí se ve. Excelente. Bueno, voy a hacer lo que hice en la clase anterior. Me copio esto aquí, lo pongo como comentario, cosa de tenerlo a la vista, ¿bien? Ahí está. Entonces, de acá habíamos salido que dato de entrada era la lista, poníamos X, números enteros. La salida son un mayor y un menor según una condición. Pongamos ahí según que la condición es que X sea primo. Bien, X sea primo. Ahí está. Bueno, y la lista, bueno, ya la habíamos planteado, así que no la vamos a repetir acá. Vamos al diagrama. Ya sabíamos la lista de componentes, ¿bien? Excelente. Entonces hacíamos entrada condicionada. Empezamos por eso. Perdón, ¿dónde está leer? Necesitamos un leer, dos leer necesitamos, uno fuera del ciclo y otros dentro del ciclo. ¿Ven cómo lo vamos haciendo? Así, de memoria, digamos, y luego vamos encastrando lo que falta. Entonces acá leo X y afuera también leo X, y la condición era que X sea igual a la parte entera. Quedamos que eso se escribe acá en PCIN como X igual a trunc de X. Bien, una vez que hicimos eso, dijimos que lo primero que íbamos a hacer era preguntar si era primo. Bien, vamos a poner todo el bloque, todo el diagrama para saber si X era primo. Para saber si X era primo, teníamos tres versiones de diagrama. En el análisis usamos la versión 2. Entonces dijimos que eso se va a hacer aquí. Bien, a ver si lo puedo mover. No, fuera, ahí está. Bien, recuerden que el leer X va al final del ciclo, entonces para lo que decíamos hace un rato, y desde 2 hasta la parte entera, ¿sí? La mitad de X, parte entera, con paso 1. Dentro del ciclo lo único que hacemos, ahí está, era preguntar si con el mod si y es divisor de X. Si y era divisor de X, contábamos que habíamos encontrado un contador. Bien, y si pongo el contador dentro del ciclo este que tengo acá, ciclo incondicionado, fuera de él tengo que poner ese contador en 0, aunque hay otro ciclo, ¿no? Pero recuerden que estoy preguntando por un valor de X. Uy. No sé si se ve ahí. Ahí está. Y contadores, ¿qué es lo que ocurría? Al salir de este ciclo preguntando si es divisor de X, tendría que hacer la pregunta para saber si efectivamente X era primo. Bien, entonces acaba otra pregunta. ¿Y cómo sabemos si X es primo? Si el contador se quedó en 0. Bien, ¿sí? Si el contador siguió en 0, nunca entró, se incrementó, quiere decir que no hubo divisores entre 2 y la mitad de X. Bien, siempre se fue por el no. Si se quedó en 0, sabemos que es primo. No se tienen que equivocar en ese sentido con la versión 1, porque la versión 1 va de 1 a X
y la pregunta después del ciclo incondicionado es si el contador igual a 2. Bien, no se tienen que equivocar, tienen que estudiarlo bien. Estudiense bien uno por lo menos y ya con eso aprueban, digamos, ¿eh? No lo mezclen. Bueno, si es primo, ¿qué hacíamos si es primo? A ver, vamos a ver. Hasta ahí vamos bien, ¿no? A ver, ya hicimos esta parte de acá, si es primo x, que la pusimos después de la condición. Si es primo, entonces teníamos dos posibilidades. Era el primer primo o el segundo primo en adelante. Entonces, ¿cómo así determinamos si era el primero o del segundo en adelante? Con una bandera. Bien, vamos acá. Es este. Entonces, hay una bandera que me va a decir a mí si estamos con el primer primo o el segundo primo. Bueno, yo lo voy a tirar ahí abajo, pero en realidad va dentro del otro, ¿no? Dentro de la otra alternativa. Bandera en 0. Entonces vamos a poner esto ahí. Ahí está. Es contador en 0, es primo. Bien, bandera en 0. Si la bandera está en 0, ¿qué significaba? Que es el primer primo. Y si es el primer primo y estamos buscando el mayor y el menor, entonces, ¿qué es lo que decimos? Mayor va a guardar ese x. Fíjense que acá está afuera, ¿no? Tiene que estar dentro del camino del sí. Como estamos buscando el menor, también el menor va a guardar ese valor de x. Bueno, ahí no importa si está uno primero o después el otro. Total, guarda. Bien. Fíjense que acá esto significa el primer primo. ¿Es primo? Sí. ¿El primero? Sí. Entonces lo guardo como mayor y menor. ¿Qué pasó ahora? La siguiente vez que encontremos un número primo igual a 0, sí. ¿Es el primero? No. Vamos a venir por este camino. Pero ¿cómo voy a saber si salir por el no? La bandera ya no va a tener que ser igual a 0, sino que va a tener que cambiar de valor. ¿Dónde? Acá. Con esto, yo me estoy asegurando que la siguiente vez que se pregunte, ya no ingrese por aquí, porque ya no es el primer primo, sino que la siguiente vez que encontremos un número primo, van a venir por el no. Bien, antes de avanzar, nos tenemos que estar preguntando, ¿dónde pongo la bandera en 0? El primer valor en 0. Y ahí donde yo les digo, ¿no? Siempre les sugiero, a ver, tengan siempre presente qué significa la bandera. Si está aplicándose a todos los números, los elementos que se están ingresando o solamente a uno en particular. Una bandera me está indicando el primero de los primos o del segundo en adelante de los primos de toda la lista, bien, no de uno solo. O sea que por eso pusimos acá que la bandera se va a poner en 0 después del ingreso del primer valor de x. Bien, entonces me falta un bloque de asignación aquí arriba. Bien, entonces ingreso x, pongo bandera en 0, no sé si es primo o no es primo, no sé nada todavía. Ahí está. Bien, bueno, no nos perdamos. Entonces, fíjense, me falta poner las preguntas si x es mayor que el mayor y es menor que el menor. Y bueno, acá se complica, ¿no? Porque tenemos un no acá, otro no acá. ¿Dónde lo tenemos que hacer? Bueno, no hay que perderlo de vista. Estoy buscando el mayor y el menor. ¿De quién? De los primos. Entonces todo el camino para trabajar con los primos es este camino del sí. Ahora, este camino del sí de acá era para buscar el primer primo. Y este camino del no es para los primos
del segundo en adelante que se encuentren en la lista. Entonces ahí cuando venga el segundo tendré que ver si es mayor que el mayor o menor que el menor. Entonces vamos a necesitar una alternativa. Fue para otro lado, no lo quería soltar. Ahora vamos a poner acá. Bien, es por el tamaño del diagrama. Acá. Ahí está. Pregunta para saber buscar el mayor. X mayor que el mayor. Y luego quedamos con que por el no vamos a hacer la otra pregunta si es menor que el menor. Ahí está. X menor que el menor. Enter. Luego, si salimos por el sí, si X es mayor que el mayor, entonces, ¿qué significa? Que el mayor va a guardar este nuevo valor de X. Si vamos por el no, vamos a estar preguntando si X es menor que el menor. Si vamos por el sí, significa que tenemos un nuevo menor, que es el valor de X nuevo. Por el no hacemos nada. Ahí está. ¿Ven? Listo. Entonces ya tenemos la parte de la búsqueda de mayor y menor por la parte de los primos. Y de los primos ya hemos distinguido si es el primero o si son los restantes. Ok. ¿Qué nos falta? Vamos a ver nuestro borrador. Entonces llegamos a este punto. Acá decíamos bien que decíamos el primer primo, segundo en adelante. Entonces acá se termina el ciclo y lo que nos está pidiendo el problema es mostrar el mayor y el menor. Ya sabemos que no es de toda la lista, es de los primos. ¿Cómo sé si hay primos en la lista? Tengo que preguntar si la bandera en 1, porque cuando comenzamos lo pusimos en 0, o sea, no sabíamos. Y con la bandera en 1 sabemos que hay por lo menos uno. Puede haber más o no. Entonces, en la salida, que ahora sí no la pusimos, como le decía yo al principio, pero no tenemos que olvidar que tiene que haber una salida. Y la pregunta va a ser, bandera está en 1. Si la bandera está en 1, vamos a escribir mayor ahí está, y vamos a escribir menor. Y si salimos por el no, podemos escribir una frase le ponemos no hubo primos. Enter. Y esto por el no. Se me fue por el sí. Bueno, es cuestión del tamaño del gráfico, pero ahí está. Ahora lo suelte ahí. Quilloso a veces con la ubicación. ¿Le pasa lo mismo a ustedes? Yo me acuerdo que hay que agarrarlo del medio. Ahí está. Ok. Bueno, ahí creo que ya no nos está faltando nada. Y hay que someterlo esto al caso de prueba. Bien. Vamos a ejecutar. Y vamos a ver nuestro caso de prueba. ¿Qué números teníamos? Teníamos dos casos de prueba: 8, 17, 21, 11, 23 y 1.5. A ver si me dictan. ¿Dónde está esa? Ah, bien, acá lo puedo usar. Bien, ahí está. Entonces, primero el 8, después el 17, después el 21, después el 11
después el 23 y ahora el 1.5. Excelente, me dice el primero que mostrábamos era el mayor, que era, bueno, en este caso quedamos con que era el 23, ¿sí? Lo habíamos borrado del ejemplo, y el menor de los primos es el 11. Ok, probemos con el segundo caso, ¿sí? El segundo caso, ¿qué tenía de diferente con el primero? Que el primer valor que se ingresa era primo, ¿no? En cambio en el primer caso no era primo. Entonces vamos, 5, 2, 12 o 12 era 5, 12, sí, 12, 7, 2, 13, 20, 31 y 1.5. 31 el mayor y 5 el menor. 31 el mayor, 5 y el 2 no me tomó. ¿Qué pasó con el 2? Miren, no me tomó el 2. Bueno, ahí hay un detalle con el algoritmo de primo, ¿verdad? Parece que al 2 no lo tomó como primo y hay que revisar eso. Ok, vamos a ver. ¿Dónde está el algoritmo primo? Acá. ¿Qué pasa con el 2? Si ingresamos el 2, contador en 0, esto va a estar en 0. Ok, como el contador está en 0, se va a venir por acá. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que si x es igual a 2, tiene que entrar por acá. Bien, tiene que venir por el sí. Entonces hay ahí una falla. Entonces tenemos que poner y para el caso que sea igual a 1, se va a ir por allá, y con el igual a 0 se va a ir por allá, bien, por uno y sí mismo. Entonces vamos a poner o x igual a 2, que sería el único caso, ¿no?, que no se está contemplando. Vamos a ver, ejecutemos. Acá era el último, ¿no? El último. Entonces ingresamos el 5, el 12, el 7, el 2, perdón, el 13, el 20 y el 31. 1.5, valor de fin de entrada. Ahora sí, 31 y 2. 31 el mayor y 2 el menor. Bueno, ahí quedaría. Una vez que ustedes lo puedan diagramar, también ya podrían hacerle la prueba de escritorio para ver cómo va haciendo paso a paso. A ver, entonces ahí está el diagrama, por si le quieren hacer captura de pantalla. Creo que ahí se ve bien, ¿no? Bueno, esa es la forma, esa es la manera, digamos, hay que, digamos, rumiar un poco el problema, un poco más, y buscarle las vueltas, ¿no? Porque tranquilamente para este problema se pueden hacer como 4 diagramas y al final recién encontrar el que contempla todos los casos, ¿no? Sí, nosotros pasamos de uno, pasamos al otro, sí, básicamente tercero o cuarto de diagrama. Solo que acá yo lo estoy haciendo en la computadora, pero estoy haciéndolo en el papel, que es lo que necesitan, digamos, hacerlo para no ir borrando. Y ya cuando vean que va funcionando, lo pasan en PCInt para que se ejecute y ya funcione bien, y ya puedan hacerle la prueba de escritorio más rápido, o entusiasmarse, porque uno al hacerlo en la computadora y ver que funciona, digamos, sirve de motivación.
Y ahí quedó. Bueno, lo importante de esto es conocer los componentes, bien, tenerlo en claro. Por eso se ha puesto ahí en el Classroom una tarea que es poner, mandar la hojita escaneada con los componentes, o sea, todo lo que ustedes han visto, lo que han visto en la teoría, lo que han sacado. Yo les propuse ahí una lista en los PDF de las clases anteriores. Bueno, ya dibujarlo ustedes en papel por separado y todo mejor, sacándolo la teoría de los ejercicios, sino en una hoja colocan todos los diagramitas que puedan, de una carilla o dos carillas, lo sumo, ya entran todos los diagramas, le ponen el nombre a cada diagrama y eso escaneado es lo que tienen que mandar como tarea. Bien, si no lo han hecho hasta ahora, bueno, justamente la tarea está para que los motive a hacerlo, tenerlo a mano, y para, bueno, cuando tengan que resolver el ejercicio los ejercicios que se van a poner el domingo, ustedes no estén pasando de hoja en hoja y todo lo demás, ¿sí? Sino que lo tengan ahí a mano y prácticamente va a ser como si fuera ¿cómo se dice? A carpeta abierta. Pero no se confíen porque ustedes están viendo que necesitan leer y releer el ejercicio para poder sacar o llegar a un resultado. Bien, ¿en qué ejercicio están? Estábamos en el, si exprimo una bandera, profe, yo digo que se va a entender mejor si lo hace en el PC. Bien. Ajá. Disculpen que no haya visto el chat, pero bueno, anímense a hablar, ¿sí? Algunos se animan, no hay problema. Ok, ¿alguna pregunta? Veamos, ya les quedan menos ejercicio del 16, el 17, el 18, el 19, el 20 y el 21. No sé, ¿alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿podemos plantear el ejercicio 17? Ajá. Fíjate que el 16 y el 17 son... El 16 es parecido al 15. Porque la lista de números enteros, fíjense, no dice la cantidad, entonces va a ser ingreso condicionado, entrada condicionada. Y te están pidiendo el mayor número par, o sea que vas a buscar el mayor, pero de los números pares. O sea, si vos ya te quedó la idea de esto que es primo, que tenía más cosas, ahora tenés que hacer lo mismo, pero para los números pares. En el caso del 17, fíjate que estamos hablando de números naturales, pero esto es un poquito más fácil, podríamos decir, porque sabemos cuántos tenemos, la cantidad n. Sé que va a ser una entrada incondicionada. Ahora, ¿qué te están pidiendo? Indicar la cantidad de dígitos. Ah, bien. Voy a contar. Bien. Por eso la cantidad. Dígito, que significa que voy a descomponer. Ok. Pero ¿de quién voy a mostrar la cantidad de dígitos? ¿A qué número voy a descomponer? ¿A cada uno de los números naturales? Sigamos leyendo. Indicar la cantidad de dígitos del menor. ¿Qué significa? Que voy a buscar el menor de esta lista. Eso lo podrían hacer con los ojos cerrados. Y una vez que encuentre el menor, ya saliendo de ese ciclo de entrada, ustedes van a tener que a ese menor descomponerlo en su dígito para
contar cuántos tiene. Lo vemos, no sé, queda ahí un poquito más claro. Profe, ¿podríamos desarrollar el ejercicio 19, por favor? Bueno, sigamos avanzando, así queda la idea. Dado una lista de números naturales, entrada condicionada. Indicar cuántos de ellos, cantidad, contador. ¿Cuántos de ellos son capicúas? ¿Qué voy a contar? Los que son capicúas. Ya está, es parecidísimo al 15. En el 15 me interesaban los primos, ahora me interesan los capicúas. Bien. En el 15 me interesaban los primos para buscar el mayor. Acá me interesa saber si son capicúas para contar. Ahora sí, vamos al 19. Dado una lista de números naturales, entrada condicionada, no sabemos cuántos números son. Determinar el promedio. Bien, para calcular el promedio necesitamos ¿qué? Un acumulador. Ok. Ahora, ¿de quién va a ser el promedio? ¿De todos los números? Promedio de los que cumplen con la condición. Bien. No va a ser de todo, no va a ser el promedio de todos esos números naturales, sino solamente de aquellos que se verifica lo que sigue. Bien. ¿Qué significa? Para calcular el promedio yo voy acumulando, voy sumando, calculando un total. No voy a sumar todos los números, sino voy a sumar aquellos que cumplen la condición. ¿Cuál es la condición? La cantidad de divisores de cada uno de esos números naturales es un número primo. Interesante, ¿no? ¿Qué significa esto? Para calcular el promedio yo tengo que sumar de esos números naturales, no voy a sumar todos, sino que ¿qué voy a hacer con cada uno de estos? Necesito saber la cantidad de divisores que cada uno de estos números naturales tiene. O sea que voy a contar divisores. Ahora, ¿qué quiero saber de esto? Que esa cantidad que yo conté de divisores de cada número natural es un número primo. ¿Quién es el primo? ¿Los números naturales? No. La cantidad de divisores. O sea que a este contador que voy a usar tengo que ver si resulta ser primo. Bien, entonces está interesante, ¿no? Ese diagrama va a ser un poquito extenso, pues ya estamos viendo que tenemos entrada condicionada, tengo promedio, tengo cantidad de divisores y tengo el algoritmo de primo. Bien, y ahí ustedes ven cuál van a usar, ¿no? El primo, la versión 1, la versión 2, la versión 3. Por favor, no las mezclen. Estudien, si no quieren complicarse con las tres, estudiense una y ese uno que se le estudian, aplíquenla bien. ¿Sí? Recuerden que la versión 2, la versión 3 son mejoras, obviamente, y las preguntas finales van cambiando. Ok. Quedó respondida la pregunta. ¿A quién preguntó sobre el 19? Yo, profe. Bueno, sí, a lo que ustedes me escuchan decir, bueno, lo tienen que plantear con caso de prueba y ya va a quedar ahí como más claro, ¿verdad? Ahora sí estoy grabando la voz. El martes pasado no quedó grabada la voz y bueno, no he podido ponerle audio a la explicación. Pero vamos a ver si lo puedo hacer en estos días.
El 20. Y bueno, un docente tiene n alumnos en su comisión. Desea obtener el promedio general de la nota de la evaluación realizada a sus alumnos, y la nota son números enteros en una escala de 0 a 100. Bueno, creo que es uno de los problemas más sencillos si ya han estudiado el, ¿cómo se llama? Diagrama de promedio. Vamos al 21, que a lo mejor sea más trabajoso. Se dispone de datos personales: nombre, sexo, documento, fecha de nacimiento, de un padrón electoral. A fines estadísticos se desea conocer la cantidad de varones y mujeres, considerando además cuántos son mayores y cuántos son menores de 21 años al 31 de agosto de 2020. Entonces, la pregunta ahí, bueno, es que bueno, básicamente esto: ingresan el nombre, eso va a ser como una palabra, digamos. El sexo puede ser como una bandera o como una letra. El documento es un número. Y la fecha, bueno, también lo hacen sencillo, digamos, considerando que se guarda el dato de la fecha. No, ahí para la fecha van a tener que poner una variable el día, otra variable el mes y otra variable el año. Y según esto, bueno, se necesita la cantidad de varones y mujeres, o sea que se va a contar según lo que tenga la variable sexo. Y también se necesita también contador para mayores y contador para menores de 21 años. ¿Cómo saber si son mayores o menores que 21 años? Comparando la fecha de nacimiento, o sea, día, mes y año, con esta fecha que se da aquí. ¿Bien? Creo que había un problema donde se hacía esa comparación. Se va preguntando, se calcula la edad y con con esta fecha y la fecha de nacimiento, y ahí se puede saber si es mayor o menor. Ahí quedaríamos entonces con ese problema. Profe, ¿será que podríamos plantear el caso del prueba de 19, por favor? Bueno, a ver. Bueno, borremos este. Borrador, crear país, lápiz. Entonces nos decíamos: dado la lista de números naturales, determinar el promedio de los que cumplen con la condición de que la cantidad de divisores es un número primo. Ok. Entonces dijimos que no sabemos cuántos números son, entonces x va a ir tomando varios valores. Y son números naturales, o sea, positivos. Entonces, bueno, supongamos que tenemos 15. Me pide promedio, ¿no? Bueno, con que sean 2. 15 tiene 1, 2, 3, 4. Bien. Entonces, 1, 3, 9. Supongamos acá un 4 y 12. Ok. Eso es bueno. Y un fin de ingreso para esta lista, como son números naturales, puede ser el 0.
Ok, volvamos al enunciado. Ya tenemos la lista de números naturales sin saber la cantidad. El promedio, bueno, para hacer el promedio tengo que sumar y después dividir la cantidad. Entonces lo dejemos planteado. Para hacer el promedio, lo vamos a poner aquí al final porque en realidad para hacer el promedio yo tengo que hacer la suma, y la suma en este caso lo tengo que hacer un acumulador con una cantidad n que no me dan, pero no es el promedio de estos x, sino de los que cumplen la condición. Como dice acá, promedio de los que cumple la condición de que, ¿cuál es la condición? Cantidad de divisores es un número primo. La cantidad de divisores es un número primo. Entonces tengo que ver estas dos cosas, cantidad de divisores y que sea primo. Bueno, entonces a ver cómo lo planteamos. En el caso del 15, ¿cuáles son los divisores? 1, 3, más grande. ¿Cuáles son los divisores? El 1, 5, el 3, 5. el 5 y el 15, ¿bien? Esos son los divisores. Ahora, ¿cuántos son? Bueno, acá justo sí se ve. Son 4. 4. 4 es la cantidad de divisores. ¿Qué es lo que me están pidiendo de esa cantidad de divisores? Es sea primo, puede decir, es un número primo. Ese 4, pongamos ahí, ¿es primo? No. O sea, me interesa el 15, porque ¿de dónde viene ese 4? No es que me interese el 4, sino me interesa este 15, no, por esto, porque la cantidad de sus divisores no es primo, ¿bien? Entonces vamos al siguiente número, el 3. ¿Cuáles son los divisores del 3? 1, 3 y 9. ¿Cuántos divisores son? 3. ¿Ese 3 es primo? Sí. La cantidad de divisores es primo. Bien, entonces ahí se está cumpliendo la condición. Bien, ¿quién cumple la condición de que su cantidad de divisores sea primo? El 9. Ese 9 es el que me interesa. ¿Qué tengo que hacer con ese 9 que cumple la condición? Volvamos al enunciado. Determinar el promedio de los que cumplen la condición. O sea que tengo que calcular el promedio de estos números naturales si cumplen la condición. O sea que a ese 9 que cumple la condición yo lo tengo que considerar para calcular el promedio. O sea que voy a tener 9. Por ahora la cantidad de números que tengo ahí es 1. Bien, yo lo voy a poner ahí abajito, pero se supone que eso tienen que ir en un acumulador y que voy contando, ¿verdad? Pero hasta ese momento, hasta ese número 9, solamente tengo eso. Vamos con el siguiente número, el 4. ¿Cuáles son los divisores del 4? 1, 2 y 4. También son 3 divisores. Entonces ese 3 es primo. Sí. ¿Qué significa que la cantidad de divisores sea primo? Que este 4 de arriba, cuya cantidad de divisores primo, está cumpliendo la condición. ¿Para qué quiero que cumpla la condición? Para calcular el promedio. Entonces, si antes iba a ser 9 sobre
9 dividido 1 ahora va a ser 9 más 4. El acumulador voy poniendo los valores que va sumando para que no lo perdamos de vista. Bien. Y la división se va a hacer sobre 2 porque son dos números que están cumpliendo la condición. Bueno. Nos queda el 12. Los divisores del 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Bien, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese 6 que es la cantidad de divisores, ¿es primo? No. Entonces, no me interesa. Bien, y luego vendrá el 0, que es el valor de fin de entrada. Por lo tanto, fíjense que el acumulador sumó el 9 y el 4 y el contador, bien, sumó un 2, contó dos números, bien. Ese acumulador y ese contador, ¿cuándo se hicieron? Se acumularon y cuando se contaron, cada vez que respondimos que sí era primo esa cantidad de divisores. Bien, obviamente al salir del ciclo, al terminar la entrada, ustedes se tendrá que hacer la división. 9 más 4, 13 dividido 2, y ese resultado es el promedio que vamos a tener que mostrar en la salida. Así que ahí quedaría más o menos el caso de prueba como para ya plantear el algoritmo. Quedó más o menos, digamos, la idea de cómo empezar. Sí, profe, perfecto. Ahora una consulta. Para el sábado, el trabajo práctico, ¿serían solamente los componentes lo que tendríamos que enviar? Ah, bien. El sábado son los ejercicios 13 al 21. ¿Sí? El archivo que salga con PCIN y el PDF con la prueba de escritorio hecha en el papel. Eso sería para entregar el sábado. Lo que de acá no está, pero que se activó ahora fue el domingo no es. Y el domingo van a tener o sea, esto yo lo activo ahora y ya lo pueden, si ya tienen todo hecho, lo pueden subir. Si no, si lo terminan mañana o incluso el sábado, o si ustedes quieren lo dejo activado hasta el domingo para que tengan más tiempo, pero se puede hacer. El tema era que el domingo también van a tener 3 problemas para resolver, digamos. Profe, disculpe, eso todavía no subió lo del trabajo, ¿no? Porque el que subieron ahora dice adjuntar el escaneo de la lista de diagramas considerados como componente realizado en papel. Colocar en cada hoja apellido, nombre y DNI. Es como, fíjate vos, por ejemplo, este es el componente para buscar el mayor incondicionado y este menor incondicionado. Entonces es como transcribir esto en una hoja. Todos los diagramitas que hayan recibido con su título, para qué sirve, o el nombre, buscar el mayor, buscar el menor, en una hoja, digamos, para que lo tengan a mano, y con eso sabemos que por lo menos lo han visto. Se tomen el trabajo de transcribirlo. Obviamente no es solo transcribirlo, sino hacerle la prueba de escritorio, pero ya ustedes teniendo la lista que hemos planteado, no sé si está acá está, teniendo estos 16, no sé si el profe le habrá nombrado, Eusebio le habrá nombrado otro, tener los 16 en una hojita, en ambas, en 2 carillas, le va a facilitar mucho para tenerlo, para usarlo, digamos, para resolver los problemas el domingo.
Por eso se activó para que lo puedan subir, si no lo tienen hecho hoy, lo puedan hacer Bueno, mañana. perfecto. Es decir que Sí, sí, perfecto. Es decir que usted ahora va a subir la tarea como para que nosotros subamos el archivo del trabajo práctico entonces desde el 13 hasta el sí, 21. también ahora ya lo voy a dejar activado en un ratito, Aparte de la lista lo de componentes. de lo recién. Bueno. Sí, es una ayuda, digamos. Obviamente se le está sugiriendo, bueno, si no lo han hecho hasta ahora, hoy o mañana hay que hacerlo, mandarlo y ya lo tienen listo para el domingo. Muy bien. Espero que puedan avanzar con estos problemas y bueno, no se desanimen, y el domingo puedan responder lo más que puedan con los problemas. Sí, el 19, bien. Así que, como han visto, se trata de combinar los componentes, no uno después de otro, sino así los bloquecitos que tengo, empezar a encastrarlo, diría yo, ¿sí? Empezar a combinarlos entre sí, bien, para resolver el problema. Profe, disculpe, lo del domingo no le entendí. ¿Sube tipo una evaluación? Claro, va a ir un enunciado, son 3 enunciados y ustedes tienen que mandar la resolución. Eso. Bueno, profe. Bueno, entonces si no hay otra consulta, entonces ya estaríamos viéndonos el martes que viene.